Entonces, ahora quería consultar quiénes son los que no tienen grupo. Buenas tardes, ingeniero. Mi persona no tiene un grupo, ingeniero. ¿Hay algún grupo que tenga tres integrantes? Creo que el grupo es de cuatro, ¿no? Si no me equivoco. ¿Hay algún grupo que necesita algún integrante más? Ever se va a incorporar. Igualmente mi persona no tiene grupo. Ya son dos. ¿Quién más no tiene grupo? ¿Quién más no tiene grupo? ¿Quién más no tiene grupo, por favor? Bien, Ever y Elvis, ustedes formen un grupo, por favor. Les voy a dar el siguiente tema, déjenme ver. Está bien, ingeniero. Está bien, hija.
Momento, por favor, me dan unos minutitos. El internet lo tengo un poco lento, por favor. Deme un minutito, lo voy a arreglar. Ok, Ever, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha. Ustedes van a realizar, por favor, el tema componentes eléctricos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Componentes electrónicos. Ya.
Entonces ahora nosotros pasaremos componentes electrónicos. ¿Ok? Componentes electrónicos. Tema, si no me equivoco, es el tema número 4, ¿no? Componentes electrónicos. Ya. Con respecto a las exposiciones, supongo que no hay ninguna duda, nada por el estilo, o alguien tuviera alguna duda. Dije una consulta. Dígame. La monografía dijo escrito, ¿no ven? ¿Tenemos que hacerlo anverso y reverso o solo anverso? Sí, puede ser anverso y reverso, pero obviamente tendría que ser anverso, ¿no ve? Pero si quieren economizar, háganlo anverso y reverso, no va a haber ningún problema. ¿Alguna otra pregunta más? En caso de se puede incluir fotografías, Perdón, no le escucho. se puede incluir fotografías y pegarlas. Foto, fotocopias pegadas, será de dibujos, de imágenes, ¿no? Sí, de imagen, a eso me refiero. Sí, está bien. Las imágenes no es necesario que ustedes las dibujen. Pueden sacar fotitos o buscar en internet las imágenes necesarias. Lo cortan y lo cuelan, perdón. Ya. ¿Qué dudas, preguntas? Ya. Continuaremos con la clase, por favor. Bien, entraremos al tema número 4, componentes electrónicos. Hasta el momento hemos estado trabajando con componentes electrónicos, o bueno, materiales electrónicos con los cuales han empezado a iniciar a ver, ¿no? Cómo trabajan las cargas eléctricas en un circuito. Hemos evaluado cómo en un circuito, en conductores o cables, mediante la batería, se puede pasar carga eléctrica por un circuito, ¿no? Entonces ya hemos estudiado lo que es la intensidad de corriente eléctrica. Posterior a eso hemos evaluado el voltaje que viene a perdón, la resistencia, que viene a ser un fenómeno físico dentro del conductor que evita, que resiste al paso a las cargas eléctricas, ¿no? Bien. Ahora, lo que sí no estaba bien estipulado era lo que era la fuente de alimentación, que en este caso sería la batería, ¿no? Entonces, vamos a ir estudiando los componentes nuevos que vamos a estar utilizando y que voy a necesitar que ya lo tengan para la siguiente clase. Bien, la batería se denomina batería eléctrica, acumulador eléctrico o simplemente acumulador, ¿sí? Eh, el dispositivo que almacena energía eléctrica, es decir, que esta batería, su propósito, ustedes la mayoría han tenido esta batería, su propósito ¿qué es? Es almacenar, ¿no ve? Energía eléctrica. Aquí adentro tiene energía eléctrica almacenada, ¿no? Ahora,
usando un procedimiento electroquímico y que posteriormente la devuelve casi en su totalidad. O sea, un proceso electroquímico, ¿no ve? Aquí adentro todos los compuestos químicos, tanto el carbón como otros, tienen las propiedades físico-químicas de poder conservar energía eléctrica, cargas eléctricas, de tal manera de que una vez que entran, al momento de intentar, ¿no? Utilizarla, van a salir la misma cantidad de carga eléctrica, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta batería es la más común que tenemos, ¿no? Es la más común, la más representativa, donde la espiga simple, sí, con una salida, la pequeñita espiga que sale, es considerado el positivo, y esta espiga más ancha es considerado el negativo. Son polos tanto positivo como negativo, pero en este caso nosotros vamos a tomar estos dos polos como fase y neutro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Lo colocaremos así de esta forma. Fase. Esto lo voy a cambiar de colorcito. La energía que va a salir por aquí se llama fase y la energía que va a entrar por el otro lado se llama neutro. ¿Ok? Bien. Entonces, la fase siempre es positiva y el neutro siempre es negativo, ¿sí? Ahora, la electricidad va saliendo de fase, entra al circuito y vuelve a entrar al neutro. Ese circuito es el que complementa, es decir, que la energía eléctrica va a ser impulsada por la batería, ¿no? Con una fuerza para que los electrones vayan pasando por fase, entren al circuito y retornen por neutro. Ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa fuerza que va a impulsar a los electrones? Es el voltaje. Entonces, dentro de todas las fuentes de energía eléctrica, se van a medir, ¿no? Las fuentes de energía eléctrica trabajan con un potencial eléctrico, el voltaje, ¿sí? Entonces, este tipo de baterías, o ya sea las baterías o ya sea otros, trabajan sí o sí con el voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el voltaje, no se olviden que es esa potencia, esa fuerza, ¿no? Que impulsa a los electrones a circular por el circuito. Ahora, también se trata de un generador eléctrico secundario, es decir, un generador que no puede funcionar sin que haya sin que haya el suministrado de electricidad previamente, mediante lo que se denomina proceso de carga. Listo. Entonces, normalmente estas baterías que ustedes se han traído eran de 9 voltios, ¿no? Ahora, no solo es este tipo de batería, ¿no? Existen todo tipo de baterías. Pero, ¿qué es lo interesante y por qué utilizamos estas baterías? Porque el voltaje es constante, ¿no? O sea, tenemos una corriente eléctrica continua, a diferencia de la variable, ¿no? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con esta parte? Bien. Entonces, estas baterías obviamente son almacenadoras, ¿no? Como por última característica, tenemos que entender algo bien simple y algo que conocemos. Para poder utilizar estas baterías, previamente tienen que ser cargadas, ¿no? No hay el aspecto de que una batería sea eterna, no. Una batería es como un recipiente. Hay que cargarle y respecto a la carga que tenga es como que se va a evaluar y se va a utilizar. Sí, bien.
Ahora, ¿hay alguna duda? Pregunta hasta acá. Ok, entonces continuaremos. Siguiente componente. Tenemos los condensadores. Aquí tenemos la fotito de los condensadores cerámicos. Estos son los condensadores cerámicos. Su valor de capacidad están entre los 0,5 picofaradio y 47 nanofaradio. En ocasiones llevan sus datos impresos en forma de banda de color, ¿no? Ya. Ahora, un condensador electrolítico es este, ¿no? Ahora, entenderemos bien qué es un condensador. Un condensador electrolítico es un tipo de condensador que usa un líquido iónico conductor como una de sus placas, típicamente con más capacidad por unidad de volumen que otros tipos de condensadores. Son valiosos en circuitos eléctricos con relativa alta corriente y baja frecuencia. Este especialmente el caso en los filtros de alimentadores de corriente, donde se usan para almacenar la carga y modelar el voltaje de salida y las fluctuaciones de corriente en la salida rectificada. También son muy usados en los circuitos que deben conducir corriente continua, pero no corriente alterna. Solo sirven entonces para corriente continua, ¿no? No alterna. Entonces, también es conocido como capacitor, ¿no? Estos condensadores. Entonces, ¿para qué sirven? Son componentes no pasivos que son diseñados especialmente para almacenar energía eléctrica de forma temporal en un campo eléctrico interno, ¿no? O sea, eh, estos condensadores normalmente adentro de estos consisten en dos placas, ¿no? Los famosos condensadores. Un momentito, por favor. Perdón. Bien, continuaremos. Entonces, ya, funcionan de manera similar a una batería de carga rápida. ¿Ve? Acumulando electrones cuando se conecta a una fuente de energía y los libera cuando el circuito los requiere. Es, estos condensadores, si bien los hemos estudiado, ustedes lo han debido ver también en física, son dos plaquetas, ¿no? Normalmente las veíamos como dos plaquetas. Hay varios tipos de condensadores, ¿no ven? Los condensadores de dos plaquetas, los condensadores cilíndricos, los condensadores esféricos. Ahora, estas dos plaquetas conductoras, bueno, siempre por lo general hay dentro cualquier tipo de condensador que estemos utilizando, siempre trabajan con dos superficies metálicas, generalmente de aluminio, que las cuales están colocadas frente a frente, ¿no? Pero separadas una distancia, ¿sí? Entonces, normalmente también se les conoce como bueno, se les, se les conoce como que ayudan a la capacitancia del sistema, que es la medida de cuánta carga puede almacenar, ¿no? Ahora, se va a medir esto en faradios y también en microfaradios, ¿no? Aquí colocaremos a ver eso.
¿En qué se mide? Y pondremos los condensadores se miden en unidades de capacitancia. De capacitancia, capacitancia y su unidad son los faradios, ¿no? Los faradios, tenemos los nanofaradios, ¿no? Nanofaradios, coma, los picofaradios, ¿no? Nanofaradios y los picofaradios. Así lo haremos esto. Y los famosos faradios. Javier, ¿tienes alguna consulta? Ya. Ya. Entonces, en términos sencillos, los condensadores sirven para gestionar la energía eléctrica de forma inmediata, ¿no? Rápido. Mientras que a diferencia de las baterías, estas almacenan mucha energía y la sueltan despacio. En cambio, el condensador lo hace rápido, ¿no? Carga y descarga en fracciones de segundo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Para qué lo utilizamos, no? El condensador. Puede pasar que en un circuito, puede pasar como el arranque, ¿no? Como el arranque de los autitos, ¿no? A ver, tomemos en cuenta este siguiente fenómeno. Miren, hablaremos de este circuito para entenderse mejor. Sí. Si nosotros aquí a este circuito le aplicamos una batería, perfecto. Entonces, aquí va a tener una carga positiva que salga por aquí y una carga negativa por aquí. Ya. ¿Qué va a pasar? El sistema va a empezar a girar la electricidad, ¿no? Entonces empieza a girar, ¿no? La electricidad. Pero ¿qué pasa? Que cuando el circuito, aquí vamos a poner un condensador, ¿sí? Aquí le vamos a colocar un condensador. Ya. ¿Qué pasa? Que cuando el circuito, asimilemos que tiene que encender un foquito, a ver dónde está. ¿Ve? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. Supónganse esto. Ya. Supónganse esto, que aquí hay una bocina conectada en el circuito. Que cuando se active, la electricidad vaya rápido y tenga que conectar aquí el circuito y el circuito funcione, perdón. La bocinita empiece a sonar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Va a pasar en circuitos lo siguiente. Si bien se conecta la batería, empieza a fluir la electricidad, la carga eléctrica,
Pasa que este circuito, o bueno, este parlantito, como ejemplo estamos poniendo, va a necesitar una cantidad de carga eléctrica para que empiece a sonar. Una carga más de la que aquí en la batería la tiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, que una vez que la batería empieza a conectarse, entonces la corriente eléctrica va a circular y va a llegar aquí al condensador. ¿Y qué va a pasar en el condensador? Se va a cargar de electricidad, perdón, de carga eléctrica, ¿sí? Va a cargar una cierta cantidad de carga eléctrica. Entonces, al momento de pasar por aquí la carga eléctrica llega aquí al parlante. Pero si solo fuera la batería, la carga eléctrica no le haría sonar, le haría sonar a medias, por lo cual necesita que le apoyen con más carga eléctrica. Entonces, ¿qué hace el capacitador? Para iniciar su arranque, la bocina necesita el doble de carga eléctrica. Un ejemplo. Entonces, si conectamos la batería sin el condensador, va a llegar y a medias va a tocar, ¿no? La bocina y no va a funcionar a su 100%. Pero si ponemos el condensador, listo. La energía eléctrica viene y va a y va a llegar al condensador y lo va a cargar. De manera que una vez cargado, se va a mantener ahí cargado para el siguiente encendido. ¿Qué pasa? Se va a cargar y aquí no va a responder, pero el condensador va a estar cargado. Ya para la siguiente conexión, ¿qué va a pasar? Va a pasar una cantidad de carga eléctrica, llega al condensador, el condensador lo que tiene cargado, eso más lo va a botar y va a llegar aquí con el doble de carga y la bocina va a iniciar su sonido normal, fuerte, ¿no? Y luego va a retornar. Pero ¿qué pasa dentro del condensador? A medida que está circulando, ya se está cargando, ¿no? Entonces, justamente como un aparato de arranque inicial, nos sirve perfectamente estos condensadores, los cuales tienen, ¿no? ¿No? Tienen, ¿no? Como especie de batería. Bien. Ahora, vámonos con lo siguiente. El siguiente componente. Ahora vámonos con el circuito integrado. ¿Sí? Ya. Entonces, un circuito integrado también es conocido como chips o microchips, ¿no? Ustedes ahí deben estar viendo esta placa verde, ¿no? Estas plaquitas negras que ustedes conocen, ya lo han visto, son chips, ¿no? Negritos, que son una especie de pastillas pequeñas. Ahora, son pequeños, ¿no? Son pequeños. Y bueno, generalmente están hechos de silicio. Contienen miles o millones de componentes electrónicos miniaturizados, o sea, pequeños, ¿no? Ahora, para entenderlo mejor, podríamos decir que en lugar de conectar transistores, o sea, que en lugar de conectar transistores, resistencias y condensadores individuales con cables en una placa grande, todo esto, elementos se pueden fabricar directamente sobre una lámina de material semiconductor. ¿Sí? Su tamaño puede ser tan pequeño como un grano de arroz. Puede ser pequeño como un grano de arroz. No sé si alguna vez han abierto un CPU, ¿no ve? Ahí tenemos circuitos integrados, pequeñitos, ¿no? Ahora, su apariencia pareciera que es una cucaracha, ¿no? Porque tiene, ¿no? Patitas de metal que salen por los costados y por lo general siempre son de color negros, ¿no?
Ahora, sus patitas metálicas se llaman pines. Ahora, ¿para qué nos sirve? Es un circuito. A ver, aquí lo vamos a hacer. Aquí vamos a meter. Así lo vamos a hacer esto. Esto sí lo tenemos que ver. Circuito. Sí, vamos a hacer. ¿Para qué nos sirve? A partir de aquí lo tenemos que ver bien. ¿Para qué sirve, no? Y ya. Primero, nos sirve para procesar información como cerebro, ¿no? Los microprocesadores siempre son circuitos integrados que ejecutan las órdenes de una computadora. O sea, mm, sirve para realizar tareas electrónicas, ¿no? De forma rápida y en muy poco tiempo. Ahora, ¿dónde podemos ver este fenómeno? ¿O dónde podemos observar este aspecto, no? Ya, por ejemplo, perdón, en el celular, ¿no? Después, ahora, ¿para qué más nos sirve? Ya. Primero, el procesador de información cerebro, o sea, aquí con esto estamos diciendo que estos tienen la capacidad de guardar, ¿no ve? Datos, información, y se ordenan como si fuera una computadora o un celular, ¿no? Ahora, esa parte si lo exploramos, almacenan datos, memoria, ¿no? Las memorias RAM o las tarjetas SD son chips diseñados para guardar fotos, archivos y programas. Después, ¿para qué también nos sirve? Para amplificar señales en equipos de sonido, toman una señal débil y la hacen lo suficientemente fuerte para que suenen los altavoces, ¿no? Después nos ayudan, ¿no? A controlar el voltaje, regulan la electricidad que entra en un dispositivo para que no se queme según la regulación de tensión, ¿no? Que tenga el circuito. Después, también, ¿no? Entre una de otras cosas está la temporización lógica, ¿no? Controla cuándo se tiene que encender una luz, cómo parpadear un aviso o cómo responder un sensor de movimientos. Lo que hace que esto sea interesante es que, por lo general, estas son sus funciones principales, ¿no? Procesa la información como cerebro, o sea, ya empieza a entender cómo puede programar una orden como una computadora o un celular. Posteriormente almacena datos, guarda información, después amplifica señales, ya no solo en sonidos, ¿no? Sino en ondas, ¿no? O lo que decimos como las señales, ¿no? De Wi-Fi, las señales de Internet, ahora controla el voltaje, la fuerza con la que puede expulsar electricidad, ¿no? Obviamente, esto está indicando que dentro del circuito integrado tenemos capacidad, bueno, tenemos condensadores, ¿no ve? Y la temporización lógica que indica, ¿no? Controla el tiempo, o sea, en base a todo eso, ¿no? Pero tal vez este más nos faltaba acotar ahí, no lo hemos tomado. Sí, de esta forma, ¿no? Así lo haremos, ya. Entonces, sí, ahora sí, para ya generalizarlo, un circuito integrado sirve para realizar tareas eléctricas complejas de forma rápida y en un poco espacio, ¿no? Dependiendo de cómo esté diseñado, tiene diferentes funciones.
¿Sí? Bien. Ahora, vámonos al siguiente. Ahora tenemos los famosos diodos. Los famosos diodos. Un- ¿El diodo qué es? Es un dispositivo que permite el paso de corriente en una sola dirección. Puede comparar el diodo con una calle de una sola vía. El cátodo se indica con una banda que rodea el cuerpo del diodo. Aquí vemos los diodos, ¿no? Que son de esta forma. Entonces, como lo dice, ¿no? Es un dispositivo que permite el paso de corriente en una sola dirección. ¿Sí? Ahora, en términos más comunes, es como si fuera una válvula de un solo sentido para electricidad, ¿no ve? Entonces, su función principal es permitir que la corriente fluya en la dirección establecida y bloquearla por completo en la dirección opuesta, ¿no? Ahora, muchas veces pasa, ¿no? Algo, antes de definirlo, miren, ¿sabe qué pasa? Físicamente suele ser un cilindro pequeño con banda gris y una blanca en un extremo. Internamente está hecho de dos capas de materiales semiconductores tipo P y tipo N, ¿no? Ahora, tiene dos lados, ¿no ve? El anodo y el catodo, ¿ok? Entonces, el ánodo siempre es el positivo y el cátodo es el negativo. Ya. Entonces, muchas veces pasa que en un circuito, lo pondremos así, en un circuito de esta forma, o este otro circuito. Entonces, este circuito. Muchas veces pasa que podemos tener este tipo de circuito y que la batería puede estar desconectada, apagada, pero la electricidad que ha llegado aquí al condensador, ¿no? Podemos establecer tenga una fuga y que la electricidad retorne. Muchas veces puede darse ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tratar de alinear que la carga eléctrica solo vaya en un solo sentido, solo se dirija por un solo sentido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, normalmente utilizamos lo que son los diodos. Ahora, de la misma forma, ¿para qué sirven, no? Entonces, aquí vamos a colocar. ¿Para qué sirven? Ya. Ahora, lo primero, pondremos así, así. Ahí sí lo vamos a poner esto, lo vamos a subir aquí. Ya, primero, a ver, así lo estiraremos hasta aquí. Esto lo sacaremos ya. Así con un ejemplito, bueno, ya. Ahora, es su uso más famoso. Convierte la corriente alterna que cambia de dirección en corriente continua que va en un solo sentido, como la que necesitamos los cargadores de laptops y celulares. Bien, entonces, ¿sirve para qué? Para poder convertir la corriente alterna en corriente continua, ¿no? Entonces, normalmente estos diodos, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en los cargadores de celular, los cargadores de laptops, en todos los cargadores, ¿no? Que técnicamente son una especie de transformador.
pero tienen diodo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, ¿para qué más nos sirve? Protección de circuitos. Ahí ya tenemos. Evita que un aparato se queme si se ponen las baterías al revés. Lo que pasaba, ¿no? En el anterior circuito, puede ser que enchufemos al revés la batería. ¿Qué puede pasar? Puede haber un corte, ¿no? Pero el diodo va a bloquear la corriente si detecta que la polaridad es incorrecta, ¿no? Entonces evita eso, ¿no? Evita que el diodo, que si se conecta al revés, pase la electricidad por el otro lado y pueda quemar el sistema. Después, ¿para qué más sirve? Supresión de picos. Protege componentes delicados como transistores o microchips, absorbiendo voltajes peligrosos que se generan al apagar motores o relés. Ah, puede darse el caso de que haya un sobrevoltaje, ¿no? Entonces, estos diodos también tienen, ¿no? Una de sus propiedades, la absorción de voltajes para evitar para evitar peligros, para evitar voltajes peligrosos que se generan al apagar motores o relés, ¿no? Listo. Después, la emisión de luz LED. El diodo emisor de luz LED es un tipo especial que brilla cuando pasa electricidad por él. Se usa en pantallas, focos y luces indicadoras. Ahora, cuando la electricidad pasa, el diodo emisor de luz es un tipo de especial que brilla, ¿no? Es una luz especial que brilla en la electricidad, por el cual se usa en pantallas, focos y luces, que indica, ¿no? Que está pasando electricidad. Normalmente esto lo vemos donde en los autos, ¿no? Cuando se enciende un autito, se prenden las luces del tablero y lo vemos, ¿no? Después, último, detección de señales. En los radios ayuda a extraer la información de audio de las ondas electromagnéticas. Entonces tiene varios aspectos para los cuales sirve, ¿no? Este elemento. Bien, sí, seguiremos. Posteriormente tenemos, ya, los famosos LED, que son diodos, ¿no ve? Es un diodo semiconductor que emite luz. Se usa como indicadores en muchos dispositivos, cada vez con muchas más frecuencias. En iluminación, presentando como un componente electrónico en 1962. Los primeros LED emitían luz roja de baja intensidad, pero los dispositivos actuales emiten luz de alto brillo en el espectro infrarrojo visible y ultravioleta. Cuando un LED se encuentra en polarización directa, los electrones pueden recombinarse con los huecos en el dispositivo, liberando energía en formas de fotones. Este efecto es llamado electroluminiscencia y el color de la luz. Ahora, se determina a partir de la banda de energía del semiconductor y por lo general el área de un LED es muy pequeña, menor a 1 milímetro cuadrado y se pueden usar componentes ópticos integrados por formas a su patrón de radiación, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que los pequeños filamentos de alambre que pasen por aquí de conductor van a empezar a brillar, ¿no? De un color. Entonces, como dice, ¿no? Es un diodo semiconductor que emite luz cuando pasa la carga eléctrica, ¿no? Bien. Ajá. Su uso es variado, ¿no? Del LED.
Su uso es variado del LED. Se utiliza para todo, ¿no? Para tableros. Si no es para tableros, para, no sé, luces de Navidad. O sea, es variado siempre, ¿no? Actualmente las luces de Navidad llegan, ¿no? Ya de LED, con luz LED. Y actualmente las luminarias ya están trabajando con energía, con esa luz LED, ¿no? Ya no están utilizando, ya no utilizamos, ¿no? Los foquitos, los incandescentes que eran con el alambre que brillaba, las bombillas, ¿no? Después han llegado los famosos foquitos, los fluorescentes, que trabajaban en base al gas, ¿no? En base a un gas que cuando se le conectaba energía eléctrica, este brillaba, pero necesitaba un motor de arranque. Pero en este caso no necesita un motor de arranque, directamente al paso de la electricidad lo hace brillar. ¿Sí? Bien. Ahora vámonos con el fotocelda. Bien. Una fotocelda. Una fotoresistencia es un componente, bueno, también llamados fotoresistencia, ¿no? Es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento de intensidad de luz incidente. Puede también ser llamado fotorresistor, fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor dependiente de la luz, cuya sigla LDR se origina de su nombre en inglés, Leach Dependent Resistor. Su cuerpo está formado por una célula o celdas y dos pastillas. En la siguiente imagen se muestra cómo es, ¿no? Ahora, también es llamada, ¿no? Una fotoresistencia LDR. Ahora, básicamente es un sensor de luz que le dice al circuito si es de día o de noche, técnicamente, ¿no? Ahora, ¿qué es exactamente? Es un pequeño componente cerámico con una línea en forma de zigzag, generalmente de sulfuro de cadmio en la superficie. Ahora, aquí está lo interesante para este elemento. Lo interesante es que a oscuras su resistencia es muy alta, millones de ohmios, por lo cual casi no deja pasar la corriente. Pero ¿qué pasa con la luz? Su resistencia baja drásticamente, pocos ohmios, permitiendo que la corriente fluya, ¿no? Es decir, que este elemento compuesto por este material, ¿no? El material es sulfuro de cadmio. ¿Qué tiene? Si bien la electricidad va a pasar por aquí, la carga eléctrica, y va a salir por aquí, dice que cuando este elemento tiende a estar en la oscuridad, a ver, su resistencia es muy alta, por lo cual no deja pasar energía corriente, ¿no? Pero cuando hay iluminación, ¿qué pasa? Su resistencia baja drásticamente, ¿sí? Entonces, de ahí es donde definíamos, ¿no ve? Que es un pequeño componente cerámico con una línea de forma de zigzag, generalmente sulfuro de cadmio en la superficie. Y básicamente es un sensor de luz que le dice